Bien, perfecto. ¿Cómo están? Buenas noches acá Buenas noches, claro. en Ecuador. ¿Cómo estamos? Bueno, saludo para todos aquí los que van y están Gracias, ñaño, gracias. en vivo. Y pues empezamos. Hoy vamos a hablar un tema interesante acerca de los milagros, acerca de los milagros. Y vamos a ver efectivamente algunas preguntas solucionadas de acuerdo al tema. Entonces, vamos a hablar acerca de qué es verdaderamente un milagro, si los milagros solo fueron los que hizo Jesús, si los milagros fueron solo los que hubieron en el Antiguo Testamento o solo los que hubieron en el Nuevo Testamento, con los apóstoles, etcétera, si solamente Dios hace milagros o todo milagro es bueno, y si hoy en día también hay estos milagros, ¿no? Entonces, vamos a dar y ponemos realmente este tiempo para que sea Dios que se manifieste y leyendo su bendita palabra, para traer luz un poco sobre estos temas. En primer lugar, vamos a ver acerca de qué es lo que dice la definición de milagro, ¿no? Entonces, milagro es una palabra que su raíz etimológica pues es latina, de miraculum. También se hablaba antes como miraglo, y es una palabra derivada del verbo mirari, que significa admirarse o contemplar con admiración, asombro, o con asombro y con estupefacción, ¿no? Algo que era, wow, que era de admirarse, que causaba una admiración inmediata, un asombro. Eso también lo explica, ¿no? Su definición. Ahora, dentro de la Real Academia Española de la Lengua, dice que milagro es un hecho no explicable por las leyes naturales y que se atribuye a una intervención sobrenatural de origen divino, ¿no? También otra sección que tiene es como un suceso o cosa rara, extraordinaria y maravillosa. Entonces ya tenemos una idea un poco más clara de lo que es un milagro. O sea, un milagro de por sí debe causar admiración. Un milagro de por sí debe causar un asombro, una estupefacción. No debe ser algo común, debe ser algo que no sucede ordinaria, sino extraordinariamente y maravilla a las personas. Es algo maravilloso que tiene que suceder, no es algo común, no es algo natural. Se podría decir que rompe las leyes naturales para considerarse en algo ordinario, ya no, sino algo es extraordinario y de forma maravillosa. Hicimos una investigación acerca de Jesús y sus milagros, y vemos que en la Biblia, por lo menos, viendo de una manera mucho más profunda la Biblia, vamos a encontrar más milagros. Inclusive la palabra indica de que muchos milagros que hizo Jesús no estaban en la Biblia, y que inclusive se hubieran necesitado todos los textos para cubrir tantos milagros que hizo Jesús, no hubieran alcanzado para poder relatar tantos que él hizo. Inclusive sabemos que el nacimiento de Jesús fue un milagro ya de por sí. Entonces vemos en la Biblia 33 milagros, y no vamos a mencionar todos inmediatamente, pero de entre los que vemos, hizo milagros de sanación, sanó al siervo de un centurión, esto está en Mateo 8, del 5 al 13, calmó la tempestad, recuerda, Mateo 8 al 23 al 27, expulsó demonios, sanó paralíticos, sanó a una mujer que sufría de hemorragias durante muchísimos años, eso está en Mateo 18 al 26, resucitó también a la hija de un magistrado, liberó a endemoniados, sanó a la suegra de Simón Pedro, ¿no? Para que vean que es importante también, Jesús también quería y amaba mucho a la suegra, que sanó a la suegra que estaba postrada en la cama de Simón, a la suegra de Simón. También sanó leprosos, entonces sanó sordomudos, o sea, personas que tenían enfermedades congénitas, personas que tenían deficiencias, personas que estaban endemoniadas, y también hizo milagros de multiplicación cuando alimentó a 4,000, esto lo vemos en Mateo del 15, el 32 al 39,
Milagros de transformación, cuando transformó el agua en vino. También en milagros de abundancia, cuando hubo la pesca milagrosa, que lo vemos en Lucas 5, del 1 al 11, y no solo una vez, repitió también esta pesca milagrosa cuando él después resucitó y se apareció nuevamente a los apóstoles, ¿no? Sanó ciegos, también sanó a un paralítico, sanó a un hombre que tenía la mano seca, eso lo vemos en Mateo 12, del 10 al 13. También otra vez hubo en otra multiplicación de 5 panes y 2 peces y alimentó a más de 5,000 personas, ¿verdad? Y vemos también a ciegos de nacimiento que también, o sea, enfermedades congénitas, también hizo milagros de nacimiento, creando órganos donde no existían. También sanó 10 leprosos, de los cuales sabemos que solo uno le regresó para agradecerle. Resucitó también a Lázaro, recuerdan a su gran amigo Lázaro, lo resucitó. Hizo que una higuera se secara también. Sanó la oreja de un hombre, recuerdan cuando estuvo después de la Pascua ya apresado. Y fue en este caso Pedro aquel que sacó su espada y cercenó la oreja de Malco, uno de los que se encontraba ahí para apresarlo, pues, y Jesús restituyó la oreja en su lugar, ¿no? Entonces, es uno de los milagros que realizó. Como les decía yo, hizo su pesca milagrosa, ya en Juan 21, 1 al 14, ya después de resucitado. Y obviamente el milagro más grande que pudo hacer fue resucitar a él mismo de la muerte. Y él lo hizo pues gracias a Dios y al poder que tenía porque él venció a la muerte. Entonces, vemos una serie de milagros que hizo el Señor Jesús, en el cual, como indicábamos, cambió la morfología, cambió lo físico y por medio de su palabra y en otras cosas también acciones que las mezclaba, pudo realizar estos milagros. Pero estos milagros no solamente quedaron en él, también fueron sus discípulos, en este caso los apóstoles, los cuales también realizaron este tipo de milagros. O sea, los milagros no fueron ni son solamente algo que Jesús lo pudo realizar al ser hombre y a ser Dios también, sino que Él dejó, ¿verdad?, que los apóstoles pudieran realizar ese tipo de milagros. Y vemos que en el libro de los Hechos se encuentran registrados por lo menos 11 milagros que realizaron los apóstoles, entre ellos Pedro, Saulo o Pablo, ¿verdad? Quienes realizaron muchos milagros. Entonces vemos Pedro en Hechos del 3 al 6 al 9, sana a un mendigo cojo. También hay otro milagro que por la boca, que indican, pues en este caso, pues Pedro muere a Ananías y Zafira porque es el Espíritu Santo, en este caso, el que obra en ellos porque habían pecado. Saulo también de por sí recobra la vista, fue otro milagro que el mismo Saulo lo experimentó, que el Señor Jesús le dijo que igual iba a recobrar la vista que había perdido cuando él ve a Jesús y Jesús se le aparece, ¿no? Queda cegado por esa luz 3 días, en el cual tuvo una conversión, 3 días en que él estuvo totalmente ciego y todo ese orgullo, toda esa vanidad que él tenía, pues fue algo que él se rindió ante la magnificencia del Señor. Yo creo que a veces los seres humanos necesitamos eso para entender que Dios es todopoderoso y que nosotros realmente no somos nada frente a la divinidad de Él. Y pues también vemos la sanidad de Eneas, la resurrección de Dorcas, Elimas también queda ciego por causa de que los apóstoles indican específicamente de que
de que sea de esta manera, porque él buscaba no el evangelio verdadero. Pablo sana a un cojo, bueno, demonios expulsados de una muchacha, la resurrección del joven Eutico, que cae de un lugar alto donde estaba escuchando la palabra, pues, y muere, pero es resucitado. Una víbora también le hace daño a Pablo, pero a pesar de que era una víbora y que era muy venenosa, sin embargo, no le hace un daño de muerte. Bueno, y hay otros milagros. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que los milagros no fueron exclusividad de Jesús, sino que fue el mismo Jesús que dijo que podrían ellos hacer milagros, y de hecho lo hicieron. Pero en el Antiguo Testamento también hubieron milagros, o solamente cuando vino Jesús hubo milagros. Bueno, nosotros vemos aquí en el Antiguo Testamento son ricos en este tipo de milagros. Se ha hallado por lo menos 58 tipos de milagros que se realizaron, recordando, por ejemplo, todos los milagros que se realizaron en Egipto, desde la vara de Aarón que se convirtió en una serpiente, las aguas que se convirtieron en sangre, las ranas que aparecieron, los mosquitos, las plagas que hubieron, todos fueron estos milagros, ¿no? La plaga de langostas que hubo en Egipto también, el granizo que cayó, los rayos, que era algo inusual en esos lugares, pero que habían sido, pues, cuestiones que Dios había enviado para castigar al pueblo, en este caso Egipto, para que dejara en libertad al pueblo de Israel. También nosotros vemos que hubo el milagro de salvación, que fue cuando los primogénitos de todo Egipto murieron. Sin embargo, los primogénitos que estaban, que eran judíos, o sea, o mejor dicho, israelitas, ellos no fallecieron. La muerte pasó por ahí, murieron todos los primogénitos de los egipcios, pero los primogénitos de los israelitas no fallecieron. ¿Por qué? Porque fueron cubiertos y fue en la protección de Dios cuando ellos pusieron pues la sangre de un cordero en el dintel de las puertas, y eso fue la protección que tuvieron, y el ángel de la muerte no ingresó a esos lugares. Entonces fue un milagro. Después, cuando ya el pueblo de Israel ya está en el desierto, en los 40 años, recordemos que abre el Señor el Mar Rojo y los israelitas fallecen ahí, los que los perseguían, perdón, los israelitas cruzan, ¿verdad? En seco, en medio de este mar que se abre, y se cierra el mar cuando ellos ya habían cruzado, y cuando los israelitas estaban dentro del mar, perdón, los egipcios estaban persiguiéndolos a ellos, y ahí mueren. También vemos el milagro de que el agua se hace dulce de esta manera, y también el milagro del maná. Recuerden que salía, pues que caía todos los días, inclusive el viernes, se podría decir, o el día anterior al Shabbat, israelita, pues caía doble porción, porque el día del Shabbat era el día de descanso y Dios no hacía caer maná ese día. Entonces ellos podían guardar, pero los otros demás días no podían guardar porque se pudría ese maná. También vemos, como les indicaba, el milagro de la vara de Aarón, y etcétera, etcétera, etcétera. Muchísimos milagros que hubieron en el Antiguo Testamento, milagros hechos por Dios utilizándolo a Abraham, a Moisés, utilizándolo a Aarón. Vemos también que los utiliza a los profetas, Eliseo, Elías, que hacen caer fuego sobre la tierra, ¿verdad? Y pues otros milagros, inclusive también milagros de sanidad también. El milagro que curó a Naamán de la lepra, también vemos. Y aquí nos damos cuenta que estos milagros que se realizaron, pues efectivamente fueron en el Antiguo Testamento.
O sea que los milagros han estado desde el principio prácticamente de la humanidad. Dios ha estado con nosotros y ha estado con estos milagros realizando. Porque hay momentos en que es necesario estos milagros. Y cuando vino Jesús, efectivamente, estos milagros ayudaron a que se creyera de que Jesús era el Mesías, de que Jesús era el Mesías que realmente había venido a este mundo a salvar, y sus milagros hablaban también por él. O sea, que no solamente era lo que decía, sino que era lo que era capaz de hacer. En el caso de los apóstoles, de igual manera. Entonces, como vemos, estos tipos de milagros que están solamente vienen de Dios, o también el enemigo, Satanás, puede hacer algún tipo de milagro. Es una buena pregunta. Y nosotros vamos a ir al libro de Éxodo 7. Quisiera, por favor, que me ayude alguien con la lectura. Éxodo 7. Me indican, por favor, para darles el versículo. Éxodo 7, del 8 al 12. En Éxodo 7, del 8 al 12, nosotros vamos a ver que no solamente Dios está con los milagros. ¿Ya están ahí? Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagros, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová le había mandado, y echó a Aarón su vara delante de Faraón y de su siervo y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, los cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las vallas de ellos. Ok, muy bien. Devoró también las varas de ellos. Entonces, aquí estamos viendo, ¿verdad? Obviamente, dos tipos de milagros, que son milagros muy parecidos. ¿Qué es lo que hizo Aarón? Aarón lanza su vara y se convierte en una culebra. Pero los hechiceros del faraón también lanzan sus varas y, oh sorpresa, también se convierten en culebras. ¿Eso fue hecho por Dios? No. Porque dice claramente que ellos eran magos, que eran hechiceros. Y sabemos que no hay no puede estar Belial y Dios del mismo lado. O sea, si Dios estaba utilizando a Aarón, pero el enemigo estaba utilizando los hechiceros e hicieron el mismo milagro. Pero ¿cuál fue la diferencia? Que el milagro de Dios fue más grande y eliminó aquel otro milagro de engaño que estaban utilizando, bajo qué artes o de qué manera, pero eliminó a las culebras del enemigo. Y es muy importante ahora porque a veces nosotros podemos maravillarnos, y de hecho se pueden ver personas que no tienen una relación con Dios, sino que al contrario, porque en el mundo actual hay hechiceros, en el mundo actual hay muchos prestidigitadores y gente pues que no cree en Dios, pero resulta que son milagreros, le llaman, ¿no? Entonces, ¿y qué pasa? Que hay gente que dice, no, es que yo le creía a tal hermano de buena fe que hizo tal cosa y que me hizo que me diera un baño de tal cosa y lo de acá, y que hizo un rito y que me dio a beber, no sé, y hizo que mi mujer o que mi esposo regresara o que mi negocio floreciera. Y dicen, wow, o sea, y les funciona, pero es temporal, no trae bendición al mismo tiempo. A la larga, el enemigo no te va a dar nada que no te vuelva después a quitar el doble de lo que te ha dado. Y eso es lo que vemos. Solamente los milagros de Dios son los que traen una bendición duradera. Son aquellos que van de acuerdo a lo que Dios quiere. Entonces, no sigamos al milagro,
sino que busquemos al Dios verdadero que es capaz de hacer esos milagros. Porque también vemos muchas personas que van buscando a aquellos que pueden hacer milagros, aquellos que pueden realizar esas cuestiones con grande publicidad. Pero lo importante es saber cuál es el mensaje que ellos están trayendo. ¿Están trayendo un mensaje de fidelidad a lo que Dios dice? ¿Están trayendo un mensaje de humildad y de sencillez, como fue nuestro Señor que dijo, yo soy manso y humilde, sed como yo? Si usted ve que se ve reflejado en la figura de estas personas y la palabra que ellos emiten es una palabra fiel y verdadera, como lo que Dios quiere sea expresada su palabra, entonces podemos entender que sus milagros pueden ser. Pero no un milagro puede garantizar la fe o el buen actuar de una persona, porque vemos que hasta el diablo también puede hacer ciertos tipos de milagros, porque como él trata de copiar todo, pues también quiere copiarlo a Dios en esto, ¿no? No es original, los milagros son de Dios originalmente, y el diablo trata de atraer gente a través de estos pseudos milagros, por eso hay que estar muy pendiente de aquello, para tomar el discernimiento necesario y entender que los milagros no son lo verdaderamente importante, sino seguir al Dios verdadero que está en estos milagros, que nosotros tenemos que verlo efectivamente. Entonces, ¿los milagros tienen que ver con solamente hoy o los milagros avanzan? Los milagros son así, o el Dios que nosotros tenemos ahora es diferente al Dios del principio. ¿Qué es lo que dice la palabra acerca de aquello? ¿Dios cambia o no cambia? ¿O lo que antes hacía Dios ahora ya no lo hace? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Y en Salmos, el Salmo 102, versículo del 25, dice, desde la antigüedad tú fundaste la tierra y los cielos son la obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú y todos ellos como una vestidura, 25. como vestido los mudarás y serán cambiados, pero tú eres el mismo y tus años no tendrán fin. Me ayudan por favor con el libro de Hebreos que está en el Nuevo Testamento. Hebreo. Hebreos 13:8, por favor. ¿Qué dice acerca de Jesús? ¿Jesús también cambia o no cambia? Vamos a ver, ¿quién me ayuda con eso? Hebreos Hebreo. capítulo 13, versículo Versículo 8. correcto. 13:8. 13:8. Aquí vamos a ver específicamente qué es lo que se dice de Jesús. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No, nada más. El 8 nomás. Sí, el Ya. 8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén, correcto. Entonces, nosotros aquí en la palabra dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. O sea, ayer, hoy y siempre, ¿no? Jesucristo no cambia, es el mismo. Los apóstoles fueron enviados por Jesucristo y como tal, Él envió a todos. Pero la pregunta ahora sería, ¿hoy también hay milagros? ¿Hoy también hay milagros? ¿O los milagros solamente son del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento y hasta que se terminó los hechos de los apóstoles, hasta ahí llegó? En la actualidad hay Estamos milagros. viendo de que no es así. ¿Qué dice la palabra en Juan 14:12? A ver si me ayudan. Juan, el Evangelio de Juan 14:12. Juan 14:12. Juan 14:12. A ver si me ayuda ahí Fabiola para también leer ahí esa parte. Juan 14:12. Leo, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Amén. Amén.
Entonces, ¿qué es lo que indica aquí? Dice, de cierto os digo, el que en mí cree. El que en mí cree. No está diciendo el que en mí creyó. El verbo que está aquí es un verbo que está constantemente en aplicación. El que en mí cree. Y dice, ¿qué más? Las obras que yo hago. No dice las obras que yo hice. Es un presente, las obras que yo hago. Dice, Él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Entonces, aquí no estamos solamente hablando acerca de que lo que Dios hizo, sino que es lo que Dios hace. No es de aquellos que creyeron, sino son los que hoy creen. Y no fueron solamente los milagros que se hicieron, sino los milagros que se hacen. Estamos hablando de un presente y como tal como está en la palabra, lo que Dios dice no cambia. Dios dice es el mismo ayer, hoy y siempre, y Jesucristo, Hijo de Dios y Dios mismo también es lo mismo ayer, hoy y siempre. Entonces, lo que Él hizo hace hoy, hará también. Ayer hizo, hoy hace y mañana hará. Ayer, hoy y siempre. Por eso es que nosotros debemos entender de que Dios también puede hacer algo en tu vida y en la vida de todos y en el mundo. Él constantemente realiza milagros que sean necesarios para su gloria y porque Él nos mira con la misericordia necesaria y en su bendita soberanía y voluntad. Entonces entendemos aquí de que los milagros, ¿verdad?, tienen ese propósito de hacer el bien para la humanidad. De que Dios hoy es el mismo de ayer y que será por los siglos el mismo. Y que los milagros son diariamente que se realizan de diferente manera. Porque Dios no cambia y así como Dios nos quiso, Dios nos quiere y Dios nos querrá. Y de esa manera nosotros podemos entender y vivir acerca de los milagros. Porque si diariamente, ¿quién puede decir por qué el sol sale cada día de oriente a occidente? ¿Por qué es que el mar realiza lo que realiza? Y hay tanta vida dentro del mar. ¿Por qué es que la tierra está en movimiento y todo el universo entero está constantemente y perfectamente organizado para su funcionamiento? ¿Y todo esto no es acaso algo que nos debemos maravillar y creer efectivamente de que hay un Dios capaz de realizar tantas maravillas y que lo hace diariamente y por amor a nosotros y para su gloria? Ahí es cuando empezamos a creer en el Dios que a nosotros nos trae, el Dios que nosotros nos mantiene. ¿Acaso no la respiración es de por sí un milagro? Algo que lo hacemos diariamente de una manera tan inconsciente, pero que ahora que hemos visto esta pandemia mundial, para tantas personas se ha hecho tan difícil, imposible, y respirar se ha convertido en un lujo. ¿No eso nos obliga a nosotros a creer verdaderamente en aquel Dios y en una actitud de reverencia? Decir, verdaderamente sé que existes, verdaderamente son tus obras las que hablan de ti y los milagros que tú haces constantemente para nosotros, que a veces se han convertido en algo tan rutinario que ni siquiera ya los vemos, como lo que acababa de indicar hace un momento. Pero Dios hace salir el sol sobre justos e injustos. Y Dios hace que toda la vegetación florezca. Y Dios hace que el sol y la luna vengan. Y Dios hace que nos mantengamos vivos, que el milagro del cuerpo humano se siga manifestando en nosotros sin que nosotros lo podamos explicar completamente. Porque la ciencia puede explicar el proceso. De hecho, puede explicar cómo es que sucede, pero no cómo se origina. ¿Por qué decide la célula
dividirse y multiplicarse en un momento determinado y crear un organismo unicelular en un cuerpo completo multicelular. ¿Quién le da la orden? ¿Quién le da la restricción? Si todas las células empiezan aparentemente iguales y se van especificando y algunas se convierten en piel y otras se convierten en órganos y otras se convierten en cabello y etcétera, 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 y juntas llegan a formar un solo cuerpo y después de un tiempo determinado todas esas células son restituidas por otras nuevas. Sin embargo, ese cuerpo no ha perdido su esencia. ¿Cómo es de maravilloso todo aquello? Sino porque hay un Dios que realiza estos milagros, por lo cual debemos agradecerles. Dios es un Dios de milagros y estamos aquí precisamente para dar gloria a Él una vez entendido este tema para todos. Dios es un Dios de milagros, ayer, hoy y siempre, y Dios no ha cambiado. Y Jesucristo también puede hacer un milagro en tu vida. Solo tienes que empezar a creer más y Él hará cosas que tú no las podrás ni siquiera entender. Cosas que quizás pasen desapercibidos, cosas que sean demasiado grandes, enfermedades catastróficas, Dios las puede curar. Pero como dice la palabra y lo acabamos de leer, todo aquel que crea, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago. Así que sería que debemos creer en el Dios de los milagros por los milagros que ha realizado y los que sigue realizando. Entonces, eso nos lleva a nosotros a entender verdaderamente en Dios. Vamos a orar en este tiempo acerca de todo aquello y vamos a pedir porque el Señor se manifieste con milagros para nuestra vida y para todos los que escuchen este video, se unen en esta oración en el momento en que tú lo veas, porque Dios puede hacer un milagro en tu vida. Amén. Ok, amén. Vamos a orar. Señor de la misericordia, gracias, Señor, por esta oportunidad y sabemos que tú eres el Dios verdadero, que tú eres capaz de hacer todo porque eres omnipotente, eres omnisciente, eres omnipresente y a ti te pedimos por el milagro, por aquella persona que esté viendo, que esté en este momento necesitada. Tú sabes la necesidad que tenga y sea este el momento, Señor, para que tú escuches, inclines tu oído a quienes nos humillamos ante ti, a quienes pedimos ante ti tu bendita misericordia y tu poder, Señor. Porque creemos que tú eres capaz de hacerlo. Porque sabemos, Señor, a ciencia cierta que tú eres un Dios misericordioso y bueno. Y que eres propicio a nosotros, Señor. Si nosotros confesamos nuestro mal proceder, vamos hasta el trono de tu gracia humillándonos, pidiéndote perdón y pidiendo tu misericordia y pidiendo tu milagro, Señor, en nuestra vida. Señor, da lo que nos falta, da aquello que no podemos hacer por nuestras propias fuerzas y mueve, Señor, lo que tengas que mover, te lo pedimos, Señor, para que tú realices ese milagro de sanidad, de restitución, ese milagro de libertad, ese milagro de paz, ese milagro que necesiten y que necesitamos y cada quien sabe qué pedir porque sabe su necesidad, pero tú, Señor, sabes mejor que nosotros aquello que nos conviene y aquello que necesitamos, Señor. Gracias, Padre, porque sé que tú has actuado. Yo sé, Señor, que tus milagros llegan y llegarán a quienes han pedido con fe, Señor. Te agradecemos todo lo que nos das día a día. Este tiempo, Señor, esta vida que nos has dado, que de por sí es un milagro. Te agradecemos, Señor, por todo y te pedimos por todos, Señor, por todos, para que en medio de las circunstancias difíciles, en medio de la maldad, en medio de la agonía, Señor, seas tú dando esta vida nueva,
creyendo en que tú lo puedes hacer. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias te pedimos. Y todo esto lo hemos pedido no por nosotros, ni por nuestros merecimientos que no tenemos ninguno, sino por el sacrificio que hizo el Señor Jesucristo en la cruz, por el cual tenemos entrada directa a ti, Padre, para pedirte efectivamente aquello. Gracias por esta oportunidad, Señor, y te decimos que perdonamos también a todos los que nos han hecho mal. A todas aquellas personas los hemos perdonado y pedimos perdón en nuestro corazón, también para aquellos, para hacer una vida más libre y para tener una vida como tú dijiste, Señor, y lo indicó a través de nuestro Señor Jesucristo, que Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Gracias, Padre, te lo hemos pedido en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Amén, mis hermanos. Amén. Entonces, empezamos esto y vivamos este resto de noche y nos estaremos viendo pues próximamente. Ya quedamos contigo para vernos el domingo. Gracias al Señor este tiempo, pues, y sigamos adelante confiando en aquel que es el autor y consumador de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias. Chao, ñaño. Chao, pase que estén bien. muy bien. Bye. Chao. Esperamos el domingo. Bye. Gracias. Chao, chao. Bye.